Muy buenas noches para todos. En el nombre de la Universidad de Medellín, agradecemos a todos los presentes, al igual que de la Fundación Universitaria Los Libertadores y su editorial. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan virtualmente en esta actividad que está enmarcada en la segunda Feria Virtual del Libro Académica. A continuación, los integrantes de la mesa temática Juventud en Riesgo presentarán dos novedades editoriales. Invitamos a todos los asistentes a realizar desde ya sus preguntas por medio del chat. Más adelante vamos a dar respuesta a algunas de estas. Sin más preámbulos, damos inicio a esta mesa temática con el libro Habilidades sociales, estrategias de la pedagogía crítica para jóvenes expuestos al conflicto armado en Colombia. Esta es una obra editada por el sello editorial Universidad de Medellín. En el día de hoy nos acompaña justamente su autora, Liliana Paola Muñoz Gómez. Ella es psicóloga, es especialista en pedagogía grupal, magíster en docencia y doctora en ciencias de la educación. Actualmente es docente de la Universidad de Medellín. Adelante, profesora Paola. Muchas gracias, Mayra. Buenas noches para todos y para todas. Este programa que contiene el texto fue resultado de mi tesis doctoral, Estrategias de la Pedagogía del Empoderamiento para el Fortalecimiento de Habilidades Sociales en Jóvenes Universitarios Víctimas del Conflicto Armado. El programa tiene 20 sesiones divididas en 4 apartados. Cada uno de los apartados cuenta con 5 sesiones para un total de 20. En el primer apartado encontramos la comunicación dentro de las habilidades sociales fundamentales o básicas, que sería entonces hablar, escuchar, gesticular, comprobar y emitir mensajes. En el segundo apartado o segundo capítulo del texto encontramos la asertividad como habilidades avanzadas, cuyas sesiones están divididas en pedir ayuda, participar, dar instrucción, pedir perdón o excusarse y persuadir. Posteriormente encontramos el apartado de empatía con las sesiones de la 11 a la 15, ponerse en el lugar del otro, tener en cuenta el punto de vista del otro, respetar la diferencia, reducir barreras y reaccionar a los gestos del otro. Y finalmente encontramos el último capítulo, que sería cooperación y trabajo en equipo, como habilidades sociales que ayudan a la construcción del tejido social. En este apartado estaría liderar y tomar decisiones, resolver problemas, ser solidario, prevenir conflictos y enseñar con el ejemplo. Esta obra se dio a partir de la investigación-acción planteada por John Elliott en su texto Investigación-acción en la educación. Se trabajaron las etapas que propone el autor en su libro en su totalidad. Se trabajaron también técnicas de intervención de la recolección y análisis de los datos, casi en el 100%, estrategias, digamos, de investigación que fueron, eh, que permitieron pues un análisis a profundidad. Primero se hizo un diagnóstico profundo de cada uno de los jóvenes que participaron, todos víctimas del conflicto armado del departamento de Boyacá, residentes en la ciudad de Tunja, que estaban vinculados a un programa de una universidad privada de la capital de Boyacá. Estas sesiones, que fueron analizadas mediante matrices propuestas por Ñaupas en su texto Investigación Cualitativa, permitió la recolección de la información, la revisión y luego poder corregir el plan que se había ejecutado y que se había llevado a cabo en el aula. Estas sesiones también ayudaron a que los estudiantes superaran, digamos, muchas dificultades que se percibían en el aula, que también fueron condensados y fueron interpretados y analizados a profundidad a través de grupos de discusión, entrevistas, diarios de campo, registros anecdóticos. Hicimos matrices para poder recoger la información y analizar de manera pues cualitativa toda pues este insumo que se recogió pues desde la investigación-acción, gracias a la participación de los estudiantes de manera incondicional. Los estudiantes o los jóvenes, digamos que de una manera muy grata, participaron activamente durante todas las sesiones, durante el diseño de las 20 sesiones. También participaron en la revisión y corrección de
de todo lo que fue pues el guión o el plan de trabajo que se planeó al inicio del semestre y que a lo largo pues de 3 años pudimos analizar e interpretar con el apoyo del doctor Carlos Arturo Londoño Ramos como director de tesis doctoral. Pues ha sido uno de los avances más significativos a raíz pues de la tesis doctoral. Todo el tema del conflicto armado también, pues digamos que muy sensible para tanto los estudiantes como para mí como investigadora. Encontré pues historias de vida muy significativas y encontré también jóvenes pues que brindaron mucho en todo este proceso, que ayudaron de manera pues muy significativa pues a todo lo que fue el avance del texto. Finalmente, el libro se oferta o se ofrece para profesores, maestros, instructores, todas las personas que tienen a cargo en el aula, que puede ser educación formal o informal, jóvenes, adolescentes, incluso adultos jóvenes que hayan sido víctimas del conflicto armado, que hayan estado expuestos de alguna manera al conflicto armado y que requieran pues fortalecer sus habilidades sociales, porque según pues los antecedentes reconocemos que el conflicto armado y la violencia en Colombia pues digamos que ha dejado huellas significativas y muy marcadas, sobre todo en el tema de habilidades sociales, que después en el aula también afecta el desempeño académico. Entonces los estudiantes podrían con esta guía, digamos que aplicada por los docentes, tener cierto beneficio para poder potenciar y en los, digamos, por parte pues de la comunidad docente, fomentar en los chicos todo lo que son las habilidades sociales. Muchas gracias pues también a la Universidad de Medellín que me permitió publicar el texto, cuya edición pues fue de gran ayuda, fue una experiencia muy grata. Todo pues lo que se pudo trabajar en compañía de la Universidad de Medellín permitió pues finalmente el producto. Y también gracias a la universidad en la cual se pudo ejecutar esta investigación, en donde los chicos pues participaron de principio a fin y tuvieron pues un gran patrocinio pues en todo el proceso investigativo. Muchas gracias a todos por participar y los invito pues a que ojalá algún día se puedan acercar a la librería de la Universidad de Medellín o que después podamos tener virtualmente el texto. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Liliana, por acompañarnos en este espacio. Ahora vamos a dar paso a la Fundación Universitaria Los Libertadores con la presentación del libro Acoso escolar y habilidades sociales, aproximación a la problemática. Este texto es autoría de Dolienit Vargas, William Alejandro Jiménez y Juan Manuel Durán. El día de hoy nos acompañan 2 de ellos. Iniciamos entonces con la profesora Dolienit Vargas Martínez. Ella es psicóloga, magíster en desarrollo educativo y social y actualmente se desempeña como docente del programa de psicología de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Adelante, profesora. Gracias, buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por la invitación que nos hacen a hablar de nuestro libro. Este libro ha sido el resultado del proyecto de investigación desarrollado, como tú decías, con los profesores Juan Manuel y William Jiménez. El proyecto con el que iniciamos, llamado Relación entre habilidades sociales y acoso escolar en niños y niñas de 10 a 15 años, comenzó en el año 2016. En ese proyecto actualmente seguimos trabajando y comienza con un interés del grupo por querer identificar la relación entre las habilidades sociales y el acoso escolar. Ya como lo comentaba anteriormente, las habilidades sociales se consideran unas capacidades que tienen los seres humanos que nos ayudan a enfrentar diferentes situaciones, situaciones de conflicto, situaciones de violencia escolar. Y en este caso estamos interesados en identificar esa relación y proponer un programa de prevención e intervención para la disminución del acoso escolar. Es así que el proyecto que nos lleva a plantear luego este libro como resultado de investigación tuvo 3 fases. La primera fue una fase de definición conceptual en la que empezamos a hacer una búsqueda y a querer mirar cuál era el concepto más adecuado para nuestra población hispanoparlante y revisamos conceptos que a veces se usan como sinónimos, como bullying, matoneo, intimidación,
violencia escolar, por ejemplo. Y esto nos llevó a hacer una revisión tanto conceptual como de la legislación y a hablar entonces de acoso escolar. En una segunda fase establecimos la relación entre estas dos variables en un grupo de estudiantes de 310 de 2 colegios de la ciudad de Bogotá. Encontramos varias cosas, ya Juan Manuel nos irá a mostrar el contenido del libro. Y en la tercera fase, entonces, proponemos un programa de intervención que en el libro se esboza y que, como les decía, pues nosotros continuamos trabajando en él. Ya ahora en la discusión les contaremos seguramente en qué momento continuamos pues con esa propuesta de trabajar entre el acoso escolar y las relaciones y las habilidades sociales. Estas fases pues dieron lugar al texto que estamos presentando hoy y del que el profe Juan Manuel nos va a comentar su contenido. Bueno, muy buenas tardes. Qué alegría poder estar acá y compartir con ustedes lo que venimos realizando en investigación desde la línea de psicología y educación. Efectivamente, el libro de acoso escolar trata de dar cuenta, en principio, de la necesidad de establecer conceptos claros alrededor del fenómeno de acoso escolar. Una de las problemáticas que más logra confundir en torno a la investigación y también a la interpretación del concepto es que hay muchas posibilidades de interpretar y hay muchas acepciones. Esto nos ha llevado a tener bibliografía muy extensa, pero no necesariamente profunda. En esa medida, la primera parte del texto se dedica a consultar, a confrontar y finalmente tomar una iniciativa en el término y la teoría para poder aceptar el acoso escolar como la palabra o el concepto más adecuado para tratar el fenómeno. Y de esta manera empezar a entablar nexos y puentes conceptuales con otras posibilidades de abordaje que permitan una intervención más adecuada. Entonces, pudiendo quitar este ruido de las palabras y los términos, es mucho más sencillo generar no solo acuerdos, sino también intervenciones más profundas. En una segunda parte tenemos el capítulo que serían las habilidades sociales y cómo esta fuerza teórica y también práctica nos lleva a generar programas de entrenamiento posteriormente para que los estudiantes puedan identificar dentro de las relaciones que se dan en el acoso escolar posibilidades de salida y además posibilidades de prevención. Este es el último momento en el que estamos como proyecto orientándonos para lograr no solo entrenar a los estudiantes, sino también generar impactos reales en términos de la afectación del fenómeno. Finalmente, tenemos un ejercicio de investigación que hicimos con una muestra de colegios en Bogotá, donde empezamos a hacer mediciones sobre acoso a partir de 2 pruebas aplicadas, de 2 instrumentos aplicados y el programa de entrenamiento. El momento del texto nos permitió establecer estas relaciones. Sin embargo, hemos seguido avanzando y pues seguimos con la propuesta académica e investigativa para traer resultados más adelante. Sin embargo, estamos muy contentos porque pudimos identificar relaciones que hasta ahora no eran tan viables o posibles en términos de lo que pasa en el fenómeno de acoso escolar en Bogotá. Y ahí poder también establecer algunas diferencias y también programas de atención mucho más cercanos. Muchas gracias, profesor Durán. Claro que sí. Bueno, vamos, como lo mencionamos al inicio, a responder algunas de las preguntas que se generen en este espacio. El primer llamado pues, que quiero hacerles es justamente si entre ustedes tienen algunas inquietudes que quieran plantearse o algún tipo de comentarios relacionados, ya que tuvieron como la oportunidad de conocer previamente a partes de las publicaciones de las 2 instituciones. Si quisieran de pronto realizar algún aporte al respecto. Sí, es llamativo la coherencia que encontramos con la propuesta de Liliana en términos del trabajo con habilidades sociales. Pues es un constructo que se ha trabajado y que se ha encontrado realmente en la literatura que aporta, digamos que su entrenamiento, su mejora aporta a la prevención, no solamente en el caso de que estamos trabajando nosotros del acoso escolar, sino de la violencia en general. Se han hecho estudios que muestran cómo víctimas pueden
afrontar mucho mejor las situaciones de violencia si tienen un adecuado manejo de habilidades sociales. Entonces creo que ahí encontramos un buen punto a tener en cuenta y a trabajar con nuestros estudiantes, con nuestros niños, niñas y adolescentes, que vemos que en nuestro contexto pues en gran parte adolecen del trabajo en habilidades sociales o del desarrollo o entrenamiento, como nosotros lo llamamos, de habilidades sociales que son importantes para desenvolverse en cualquier contexto. Muchas gracias, profe Doli. No sé si el profe Juan Manuel, la profe Liliana tengan algún otro aporte al respecto. Seguro, vale aclarar algo, y es que las habilidades sociales vienen del campo clínico, y ver este tipo de propuestas encontradas están expandiendo la forma teórica a otros campos y a otros espacios donde pueden ser de gran utilidad. Muchas veces quienes venimos de la disciplina psicológica veíamos en las habilidades sociales herramientas que podían promover la clínica o el uso terapéutico, y aquí se están usando en formatos educativos y en formatos investigativos, lo cual es supremamente importante y que también permite no solo ahora, como lo estamos viendo, establecer diálogos, sino pensar otras posibilidades de aplicación. Eso creo que es muy valioso. Bueno, con relación a lo que dice el profesor, sí, completamente de acuerdo. Las habilidades sociales, aunque son contenidos básicos de la psicología y muy estudiados por la psicología clínica, permean y trascienden también espacios de la educación. Entonces vemos cómo la psicología le aporta a la pedagogía, a la didáctica, a todo el trabajo de aula, y cómo los maestros pueden trabajar estas habilidades que pueden ser vistas como lo que decía la profe, ¿no? Más entrenamiento, pero que se pueden trabajar al interior de la clase y que pueden ser de gran utilidad para la construcción del tejido social, que yo lo mencionaba en la presentación del texto, y la prevención a futuro de la repetición o la réplica de la violencia, o sea, de evitar o prevenir que se siga perpetuando esas conductas violentas. También, Liliana, estábamos viendo en tu comunicado varias estrategias que tú ya has propuesto en tu libro, pues varias estrategias que has propuesto que se trabajan a lo largo de todo el semestre, lo planteas allí en 16 sesiones para el trabajo de una gama amplia de habilidades sociales. También ahí encontramos pues un interés de interlocutar contigo. Nosotros hemos propuesto un programa de prevención basado en 5 habilidades sociales por el momento. Hicimos una aplicación piloto presencial del programa que contiene también unas sesiones de entrenamiento y un juego de mesa lúdico para poner en práctica esas habilidades sociales para la prevención e intervención y disminución pues del acoso escolar. Vemos que tú has trabajado una amplia variedad de habilidades sociales en diferentes sesiones. Interesante conocer también cuáles son esas estrategias que has trabajado, esas estrategias de intervención. Sí, yo cuando inicié con la tesis doctoral, el primer autor que encontré fue Caballo, que él establece 50 habilidades sociales. Luego revisé la OMS, que ellos trabajaron desde hace mucho tiempo en Colombia con la llegada de la pedagogía crítica al país y pues con todo el arranque de lo que fue también la pedagogía activa, otra serie de habilidades. Entonces yo finalmente escogí estas 20, son 24 grupos y 5 sesiones para cada grupo. Y finalmente con esas 20 sesiones diseñé una sesión con una metodología, unos recursos, unos tiempos, basado en la pedagogía crítica, especialmente desde los aportes de Paulo Freire, que tenían mucho que ver también con el contexto educativo, porque mis estudiantes, los jóvenes con los que yo trabajé, los universitarios, eran estudiantes de licenciatura. Entonces yo quise también abordar ese tema de educación para también como darles un despertar a ellos de lo que significa ser educador en el futuro y cómo la víctima del conflicto armado, al convertirse después en educador o en maestro, tiene que entrenarse en habilidades sociales para poder abordar después a sus estudiantes. Entonces, digamos que todo el trabajo que se hizo fue enfocado como al ver en el futuro el proyecto de vida del joven, sobre todo en el campo laboral. Sí, para nosotros es bien llamativo el ejercicio que propones,
puesto que nosotros partimos de la aplicación de pruebas que nos arrojan no solo niveles de presencia del fenómeno, sino que además porcentajes o posibilidades sobre las cuales las habilidades se dan. ¿Por qué vale la pena decir esto? Y es que los programas que estamos tratando de pensar parten desde la necesidad de la institución en razón de los resultados de las pruebas. Esto tiene varias aristas, y una de las que más nos parece importante es que no es tan cierto que hay unas generalidades frente a las habilidades y cómo se desenvuelven en los contextos. ¿Por qué lo quería decir? Cuando uno trata de pensar el acoso escolar, uno piensa que son fenómenos generalizados y que asimismo las respuestas o posibilidades de afrontar estos problemas también deben ser generalizadas o estereotipadas. Y resulta que a medida que ha ido avanzando el proyecto y ya también ha ido avanzando la publicación, nos hemos dado cuenta que en algunos casos lo que se considera estandarizado para los datos que tenemos no se corresponde. Entonces, eso nos lleva a pensar más de un tipo ampliado de habilidades, cierto espectro de habilidades que se dan frente al contexto específico. Entonces, sí sería chévere como que nos contaras también un poquito cómo se van desarrollando las habilidades en un contexto como tan preciso del conflicto y de... Bueno, hay unas investigaciones de Hewitt que yo lo citaba en el texto. Ellos encontraron una investigación en rural, en Colombia, que los niños víctimas del conflicto armado tenían un rompimiento como en la habilidad social, especialmente en lo que era comunicarse, hablar, escuchar en las básicas. Y encontraron una correlación muy fuerte entre la habilidad social y entre lo que era después la patología clínica. Entonces, niños con ansiedad, depresión, ideación suicida, digamos como afectaciones clínicas importantes. Entonces, yo percibía en el aula algunos estudiantes con, digamos, esas carencias de habilidades sociales, incluso los llegué a confundir con trastornos del lenguaje. Entonces, yo alcancé a pensar que de pronto el estudiante tenía dificultad en el habla, dificultad en el lenguaje, pero después reconocí que era más enfocado a la habilidad social. Cuando se trabajaron esas habilidades sociales, yo quise trabajar investigación, acción con John Elliott para con ellos, con la participación de los estudiantes, diseñar y poner a prueba todo este diseño y luego revisarlo y corregirlo. Es decir, que el resultado que encontramos en el texto ya son las 20 sesiones que yo prediseñé, ejecuté, evalué con los estudiantes, recogemos todo, recolectamos la información, yo la analicé, luego construí unas matrices de contraste entre lo que decía el estudiante y lo que yo pensaba frente a cada sesión, con diarios de campo y registros anecdóticos, y luego corregimos entre todos sesión a sesión. Entonces, esto tiene un proceso de investigación-acción basado pues en lo que es la teoría de John Elliott, quien invita a hacer la investigación en el aula a partir de la reflexión y reconocer pues las necesidades del contexto y digamos como poder darles a ellos como algo que sea propio de ese contexto, no traer programas de otros países o replicar cosas que no tienen nada que ver con sus propias realidades. Por eso esta investigación, digamos, en ellos tuvo un efecto de potenciación y de fomento en las habilidades porque ellos fueron, digamos, unos partícipes activos de principio a fin durante todo el proceso de investigación. Incluso se desarrollan muchas más habilidades que no se alcanzan a estudiar que no se estudiaron en la tesis doctoral y que surgieron después como categorías emergentes, pero sí se percibió en ellos después de las 20 sesiones, pues un avance significativo, especialmente en lo básico, hablar, escuchar, gesticular, comprobar la comprensión. Ya las habilidades más avanzadas, como el ser solidario, prevenir conflictos, pues digamos que requiere un poco más de tiempo para poderse trabajar, pero que ellos reconocen de todas maneras a nivel cognitivo que es importante reconocer cuáles son las fallas que tienen e ir corrigiendo esas fallas a nivel pues de habilidad social. Es bien llamativo porque mira que para nosotros el caso del ingreso del diagnóstico en la escuela no es viable, puesto que la forma en que tratamos de conceptualizar el acoso escolar es una relación dinámica, no solo que es posible, sino que se va dando y se va gestando en la medida en que cada uno de los roles lo posibilita. Entonces tuvimos, y
pues desafortunadamente el profe William no nos pudo acompañar hoy. El profe William presentaba una idea desde la psicología jurídica de la perfilación. Y entonces él nos hacía o nos permitía hacer el llamamiento a la imposibilidad de hacer perfiles en jóvenes, puesto que su personalidad iba en desarrollo y que quizás eso que tú identificabas como casos que más adelante lo sostienes como inicios o desarrollos de la habilidad temprana, para nosotros eran resultados de la forma en que la relación se da. Entonces, para nosotros ha sido bien llamativo, no solo tratar de pensar que hay que dejar de estigmatizar ciertos fenómenos, ¿sí? Dejar de en cierta medida atacar ciertos fenómenos y más bien reconocer que se gestan, en este caso el acoso escolar, dentro de la dinámica misma de la institución y que ahí mismo las soluciones pueden salir. Entonces es muy chévere cuando tú lo nombras y es dejémosle a las instituciones responsabilidad, pero también voluntad para que puedan resolver sus propios problemas y puedan darle salidas no solo propias, sino también útiles en razón del tiempo. Nosotros vamos construyendo esa parte y nos hemos ido encontrando contigo en ese proceso. También porque hemos encontrado que se puede hablar de roles en el acoso escolar, el acosado, el acosador, el observador activo, el observador pasivo, y que estos roles son dinámicos. Es decir, no se puede encasillar a una persona como acosado y que siempre va a ser acosado. Es posible que asuma otro rol en algún momento, en algún otro contexto, en alguna otra interacción. Eso ha sido interesante para nosotros también encontrar entonces cómo, primero, existen diferentes roles, son dinámicos, y en términos de las habilidades sociales, empezamos a encontrar cuando hicimos la evaluación, empezamos a encontrar una serie de habilidades que se encontraban menos desarrolladas, comunes a los diferentes roles. Y es así que finalmente logramos, estoy aquí ubicándolas, logramos identificar las siguientes habilidades sociales menos desarrolladas en todos los roles. Entre ellas están el disculparse o admitir ignorancia, el expresar opiniones personales, pedir aclaraciones a otra persona con respecto a su comportamiento hacia mí, mantener la calma ante las críticas, hablar en público e interactuar con superiores. Entonces, nuestro programa de entrenamiento ha estado haciendo énfasis en las técnicas para mejorar estas habilidades sociales, e incluimos el tema del ciberacoso, que vale la pena pues ahora también comentarlo. Nos encontramos en esta fase, debido también a la situación sanitaria, de plantear ese programa de entrenamiento que en principio era netamente presencial. Estamos en desarrollo de un programa virtual, talleres y el juego que mencionaba antes, donde se pone ya en consideración si se ha aprendido un poco como la técnica que se ha enseñado a través de los talleres. Estamos justamente en esa fase, entonces virtualizando todo el programa de entrenamiento. No sé, Juan, si quieres ahí. Bueno, ahí ya, pues es un reto, ¿no? Yo creo que el problema que representan las habilidades sociales, y pues no sé si vale la pena que también lo exploremos un poco, es que tienden a no dárseles un valor real en términos de la socialización de las personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tener calma ante las críticas, como por poner algo, pareciera que no tiene realmente un valor, y es hasta que se desarrolla la habilidad y se pone en tensión, ya sea en una actividad o en un juego relacional de cotidiano, donde empiezan las personas a entender, en este caso, me imagino que en tu caso los profesores y para nosotros los estudiantes, cómo la habilidad no solo se hace evidente, sino que además tiene un carácter funcional a la hora de socializar. No sé tú cómo lo ves. Sí, incluso también me llama mucho la atención que ustedes trabajaron el tema de bullying y yo trabajé violencia desde el conflicto armado.
Entonces, Acoso digamos escolar. que, sí, o acoso escolar. Entonces, digamos que lo que es el acoso escolar y el conflicto armado también tienen ciertos contenidos que pueden estar hilados y que pueden tener coherencias ahí relacionadas a la habilidad social. Entonces, lo que decía la profe del rol de la víctima y el victimario. Y también yo percibía, con relación a lo que dice la profe, yo percibía, por ejemplo, cuando yo hice el análisis desde el diario de campo, yo observaba a los estudiantes en el aula, pero también los observaba en los espacios abiertos y me daba cuenta que tenían roles distintos. Entonces, por ejemplo, la estudiante que en el aula se le dificultaba mucho hablar, gesticular, emitir mensajes, luego yo la observaba en los campos, en los espacios abiertos, entre clases, y me daba cuenta que tenía un rol diferente. Entonces, por ejemplo, esos análisis investigativos a veces son, tienden a ser sumamente subjetivos, ¿no? Porque también tiene mucho que ver el contexto en el cual se desenvuelve el sujeto. Y a veces las habilidades sociales tienen o no tienen, digamos, como una, un actuar dependiendo también pues de las necesidades de los chicos. A veces en el aula el estudiante percibe o siente pues que no es necesario hablar tanto, que no hay que participar mucho, porque también estamos enfocados en lo que es la pedagogía tradicional. Y pues yo lo trabajé con pedagogía crítica, que pues es todo lo opuesto a lo tradicional, entonces también lo que dice el profe, ¿no? Ha requerido pues otras miradas y entender los conceptos de una manera distinta, no solamente lo que es la habilidad social, sino incluso la pedagogía y la didáctica. Sí, totalmente de acuerdo. Y el segundo elemento que me gustaría pues también plantearlo en discusión es la connotación social de los fenómenos. Para nosotros el acoso escolar, si bien tiene sus propias condiciones y una forma muy precisa en la que se presenta en el aula, tiene en términos de los medios de comunicación una valoración muy diferente a cómo en investigación se trabaja y cómo teóricamente se trata de abordar. Y me haces pensar que quizás el fenómeno de violencia también sea no sé si maltratado, pero sí con una interpretación social muy diferente y que puede confundir. Por eso, para nosotros en el ejercicio del libro, como tratar de presentar la conceptualización y fortalecer la conceptualización desde la investigación es un aporte muy grande, porque ayuda a ir limpiando muchas interpretaciones, muchos sesgos y en últimas muchos estereotipos que se han ido recreando en el aula y que a veces no permiten que los programas funcionen. Sí, es muy cierto. Bueno, yo que estaba en el contexto boyacense y también estuve algún tiempo en el contexto en Bogotá, pues sentí también diferencias significativas pues en el trato entre los jóvenes, ¿no? Es distinto el estar, por ejemplo, ubicados en contextos rurales a contextos urbanos, que también vale la pena tener muy en cuenta, que es la invitación que siempre ha hecho la investigación acción, es reconocer el contexto y acudir a esas necesidades propias del contexto y lo que dice el profe Juan Manuel, no generalizar incluso ese tipo de cosas, ¿no? Porque no es lo mismo el chico bogotano que está en el colegio público privado a de pronto el chico de la escuela rural que está en el tecnológico ecológico, ¿cierto? En la vereda de un municipio boyacense. Entonces, siempre reconocer pues la necesidad del contexto y aportarle pues a eso y apostarle también a generar programas y generar pues planes cada vez revisados, corregidos, no aplicar siempre lo mismo año a año, sino siempre ponerlo. Y no solamente con los estudiantes, sino con, por ejemplo, este grupo de discusión, ¿no? Con expertos, correjamos esto. Entonces, lo que dice el profe Juan Manuel, ¿no? Ver otra perspectiva epistemológica del asunto, empezar a revisar. Probablemente si volvemos y aplicamos este programa, vamos a encontrar otras habilidades que no tuvimos en cuenta y vamos a desechar algunas que de pronto ya no caben, ¿sí? Entonces eso también es importante, siempre estar en permanente transformación, que es lo que también, digamos, invita mucho la pedagogía crítica. Mira qué tan situado y tan en contexto debe ser la investigación, como tú lo dices, que nosotros inclusive también encontramos diferencias entre colegio público y privado. Uno piensa que puede de pronto pensar en un solo grupo estudiantes de Bogotá o de colegios de Bogotá, pero encontramos diferencias entre lo público y lo privado.
y también encontramos diferencias por género, así como diferencias por edades. Si bien el rango de edad con el que hemos trabajado es pequeño, de 9 a 15 años, no diría, no hay mucha distancia, hemos encontrado también por cada grupo de edad diferencias significativas importantes a tener en cuenta en este tipo de propuestas. Sí, sí, de acuerdo. Y yo creo que pues para nosotros, que de pronto vamos un pasito atrás de lo que tú vienes haciendo con el texto, eh, limpiar la idea de afrontar los problemas a veces de manera muy subjetiva también ha sido valioso. Si, quisiera que pues ya como en el último momento habláramos un poco ya de los programas, que es hacia donde nosotros vamos con nuestra investigación y que en tu texto ya aparecen más claros. Para nosotros el aporte conceptual y el aporte teórico es valiosísimo. Sentimos que en el caso del campo educativo hay muchas acepciones, hay anglicismos, algo como anecdótico, por ejemplo, la palabra bullying se convierte en un verbo, entonces se puede conjugar bulinear, lo cual primero no acude, pero confunde de una manera terrible. Entonces, esa precisión de la investigación, pues es como nuestro primer gran aporte y también como nuestra punta de lanza para tratar de generar diálogos más acertados y también un poco más viables, ¿no? Y de igual manera con las habilidades. Nosotros hemos ido encontrando que no hay un reconocimiento tampoco tan claro por parte del común o del grueso de las personas sobre qué son las habilidades sociales y cómo influyen en sus vidas. Ahora poniéndolo ya como en contextos más específicos, pues podrán imaginarse. Sí, incluso, por ejemplo, lo que estamos viviendo este año, el año pasado, el tema del confinamiento, todo lo que ha significado, pues llevar la escuela a la virtualidad, que el estudiante ya no vaya, digamos, al aula de clase, que no haya interacción con el otro. Entonces, por ejemplo, el tema del lenguaje, el tema, pues, de la participación, digamos que de una u otra manera como que se ha venido priorizando, ¿cierto? Pues otros indicadores, tema de salud, y se han dejado de lado estas, digamos, experiencias tan significativas para el ser humano y que probablemente en el futuro se van a ver los efectos o las consecuencias. Actualmente estamos desarrollando un estudio que se llama Ansiedad y Depresión en jóvenes universitarios en época de confinamiento. Entonces también estas investigaciones permiten dar luces a la importancia que tiene pues retornar a la escuela, ¿no? Y observar pues en relación o encontrar una correlación qué tan acertado sea, ¿cierto? Confinar a los estudiantes y no permitirles que vayan al aula. Y, por ejemplo, el tema de la alternancia, pues era un proyecto que venía pues siendo exitoso, que ya los chicos estaban retornando a las escuelas, pero ahora pues digamos que otra vez los han devuelto y están otra vez confinados en sus casas y muchos de ellos pues incluso los padres lo han expuesto y lo han expresado abiertamente, ¿no? Y es que los chicos ya empiezan a comportarse de una manera distinta. Entonces, y el uso, por ejemplo, del tapabocas para el tema del lenguaje, ¿no? Entonces, estudiar esos contextos también son importantes, ¿no? Lo que viene ahorita y lo que viene para el año entrante y empezarnos pues también como a ubicarnos en lo que estamos viviendo en el hoy. Porque pues esta investigación yo la adelanté ya hace bastante tiempo, pues son 5 años de tesis doctoral, luego 2 años en edición del libro, entonces vale la pena lo que tú decías, no volver como a recapitular y volver otra vez a trabajarle a esto y no dejarlo en el olvido, sino seguir, 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 porque lo que viene también va a ser bien complejo. Claro, por ejemplo, frente a lo que tú mencionas en el acoso escolar, contrario a lo que uno puede tender a pensar y es que ha disminuido por la situación de confinamiento, lo que ya se empieza a aclarar o lo que se empieza a esbozar es que el ciberacoso está en aumento y que así como hay estudiantes que desean volver a las aulas, hay otros que tienen miedo de volver porque tienen miedo de volver a esa situación de acoso que estaban viviendo en la presencialidad. Entonces también ahí nosotros continuamos con esos intereses, mirando cómo podemos actualizar esto que hemos comentado y que mostramos como resultado del libro
una fase conceptual, una fase de identificación de conceptos de relaciones, pero seguimos trabajando pues en el tema del programa. En un principio un programa presencial, este año, desde el año pasado, estamos con ese reto de tratar de llevar el programa a la virtualidad. Trabajamos con un grupo vale la pena mencionarlos, estudiantes de la universidad del programa de psicología, pertenecientes al semillero, un semillero de investigación que viene funcionando también desde el 2016. Estudiantes que también desde su óptica nos están ayudando a entender mucho mejor esta problemática y a proponer esas actividades dentro del programa. Sí, está genial. Yo estaba incluso, por decir lo mismo, ¿no? Ya, por ejemplo, estas habilidades que yo propuse son presenciales, entonces valdría la pena llevarlas todas a la virtualidad y poderlas ejecutar desde la virtualidad. Pero sí, ya estamos en unas nuevas realidades y hay que afrontar, incluso, por ejemplo, muchos estudiantes que yo he asesorado me dicen, profe, ¿yo cómo hago para aplicar esto? No he podido acceder a los estudiantes, entonces todo lo han tenido que incluso virtualizar. Es más, algunos maestros no pueden virtualizar porque no, los estudiantes no tienen internet, entonces que les toca guías o desplazarse hasta donde están los chicos. Entonces son realidades complejas que, bueno, se va transformando el contexto y todo se va quedando también incluso atrás, ¿no? Entonces tiene uno que mantenerse, pues, en constante investigación año a año. Sí, el reto por la publicación ya es como algo que nos une, yo diría, de una manera muy fuerte, y es que vamos sintiendo que los textos tratan de extenderse un poco en el tiempo, pero el fenómeno avanza, nuevas intereses o nuevas características surgen. En el caso de nosotros, el ciberacoso como una forma mucho más viable de abordaje del problema, pero también una forma todavía más interesante de entender cómo se dan en juego las habilidades, que es algo que no hemos hablado, y ver cómo en contextos virtuales las habilidades no solo tienen otras posibilidades de acción, sino que también se pueden desarrollar de diferente manera. El caso del texto, del uso del uso del audio, las redes. Entonces es bien llamativo esta parte de nuevos retos, nuevas oportunidades, pero tratar de mantener los intereses y finalmente plasmarlos en textos, que es la razón por la que estamos acá. Bueno, mis profes, por aquí tenemos una preguntita. Dice, el hecho de que el término bullying se haya popularizado tanto en los últimos años, ¿podría llegar a subestimar las implicaciones que tienen estas situaciones o dificultar que se identifique cuándo hay un acoso presente o cuándo se trata de una recocha sana? No sé, Dolly, o yo. A ver, para nosotros el problema es claro, y es que el uso equivocado de términos confunde y resta. Entonces, uno empieza a encontrar que los medios de comunicación tienden generalmente a usar muchas acepciones, pero no son precisos y tampoco son claros. Entonces, a la hora que un padre de familia, a la hora que un profesor, a la hora que un estudiante trata de dar cuenta de sus sentimientos, trata de dar cuenta de las sensaciones y de la experiencia que tiene en el aula o en la institución, no encuentra realmente una forma por la cual referirse a ello y que le permita a un interlocutor tratar de entender con claridad lo que dice. Y esto en el juego de la popularización también lleva a malos entendidos. Entonces, por ejemplo, el profesor que le pone voy a usar otro ejemplo a la pregunta y después vuelvo sobre la pregunta. El profesor que le pone una nota mala al estudiante, el estudiante dice, usted me está acosando o usted me está bullyingando, lo cual no es y no responde. Entonces, cuando aparece la recocha sana, pues, ¿qué es y cómo diferenciarlo de verdad de un ejercicio de acoso? Es poder tener claro cuándo nos estamos jugando y cuándo nos estamos agrediendo, puesto que en términos del acoso aparecen las agresiones como formas fundantes para que el fenómeno aparezca. Entonces, el estudiante, el profesor, el papá pueden identificar que el juego dejó de ser juego y que tiene un sentido en orden de causarle un malestar a alguien o a un grupo.
y en este caso dar los primeros pasos para pensar un acoso escolar. Gracias, profe. No sé si la profe Dido y la profe Liliana quieran apuntar algo más respecto a esta pregunta. Tal vez la situación que comenta Juana al naturalizar los conceptos o al usarlos de manera inadecuada, estoy totalmente de acuerdo. Pero hay que también anotar que el término bullying pues fue el término con el que Dan Olwes, que fue que por primera vez identificó o le dio nombre a esta problemática ya por 1970, pues empieza a llamar a este fenómeno en específico y lo caracteriza como lo conocemos. Digamos que si uno entra a buscar con precisión la conceptualización del término bullying, encontramos que se refiere al ejercicio del poder sobre el otro, sobre un otro que es igual, al hacerle daño, a provocarle daño y a mantener esta conducta durante mucho tiempo. Una conducta que es persistente, digamos que son las características iguales a las del acoso escolar. Lo que pasa es que sí estoy de acuerdo con Juan que más bien el término en nuestro contexto lo usamos de pronto para referirnos a otro tipo de conductas que no cumplen con las características de acoso y que más bien lo que hacen es, como nos decían en la pregunta, subestimar el fenómeno, más bien decir, me están bulineando. Uno escucha además también entre compañeros de trabajo el término bulinear, no me bulineé, entonces sí es una forma inadecuada que quizás nos aleje de un caso de acoso escolar cuando este ocurre. Gracias, profe. Y de pronto en las investigaciones que ustedes han realizado han evidenciado también como ese rol particular de las redes sociales en estos casos de acoso, en el desarrollo de estas habilidades sociales, más ahora que estamos como en este medio virtual debido justamente a la pandemia, o qué les ha llamado la atención que ustedes no hubiesen de pronto considerado en un escenario distinto y que ahorita a la luz de todo lo que ha pasado con la alternancia o el estudio en casa se ha evidenciado. Yo creo que algo que las instituciones educativas no han tenido muy presente era el impacto real de las redes sociales en la socialización de los niños o de los jóvenes. Algo que el fenómeno permite entender es que se va movilizando o es moldeable en razón de la forma en que las personas establecen sus relaciones. Entonces, algo que es bien llamativo es cómo las redes sociales amplían el espectro del fenómeno, atraviesan el colegio y se vuelve un ejercicio social. O sea, las redes no tienen fronteras y tampoco tienen espacios físicos para decir, sucede, por ejemplo, en el caso de acoso escolar, sucede en la cafetería, sucede detrás del baño, o sucede cuando salgo del pasillo y me agreden. Las redes no tienen estos límites y tampoco tienen estas fronteras para establecer una especie de geografía virtual. Entonces, algo que empieza cada vez a tener, no solo en torno a lo que hacemos nosotros, sino en el espectro social, es la importancia de las redes y el uso sano de las redes como un formato de convivencia. Muchas gracias, profe. Bueno, tenemos todavía 10 minuticos. No sé si quieren redondear las ideas que han expuesto hasta ahora los tres, para que vayamos dando el cierre definitivo a este espacio, que ya en 10 minuticos vamos terminando. Si de pronto quieren hacer un último aporte cada uno de ustedes y vamos redondeando. Muchas gracias. Bueno, a mí me parece muy importante el tema que los profesores tocan en cuanto a acoso escolar. Es, digamos, inquietante las expresiones de los chicos: no quiero volver a la escuela, no quiero ir a estudiar, no quiero estar en el aula, y cómo todo eso afecta no solamente la habilidad social, sino otras áreas del sujeto, ¿no? A nivel personal, autoestima, bueno, muchas cosas que son significativas para él y que luego en el futuro, cuando ya llegan a la universidad, luego a un vínculo laboral, pues se ve, digamos, como toda esa secuela que ha dejado pues esa afectación de lo que es el acoso y lo que es pues violentar al otro, ¿no? Y sentirse violentado y sentirse pues como, no por revictimizar, pero como la víctima, como digamos, si es que de pronto está pasando algo,
o de pronto es que estoy omitiendo algo que hace que me lleve siempre a ese momento. Sin embargo, bueno, a partir de lo que yo investigué de conflicto armado, pues digamos que el contexto es un poco más, ¿cierto? Hay otros factores ahí económicos, políticos que están, digamos, involucrados en el tema de la violencia desde el conflicto armado. Sin embargo, estos chicos, yo percibía, por ejemplo, como esa sensación, ¿no? Del ser víctima, esa sensación de la herida, de superar también lo que decía la profe, superar esto, que pues no es tan fácil para ellos, ¿no? Ponerse en el lugar de estas personas, digamos, ya estar como sentir cierta afinidad como a lo que sienten es sumamente importante y este tema de acoso escolar es fundamental en el aula. Me parece muy importante el tema. Es muy clave. Gracias, profe. Bueno, de mi parte, pues el agradecimiento pues, por ponernos a discutir y darnos la oportunidad de dialogar desde experiencias que por naturaleza parecen distintas, pero que al contrario tienen muchas formas de abordaje y de discusión. Nos había quedado por fuera pues agradecer a la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, al programa de Psicología, que se han comprometido para promover la investigación en acoso escolar y desde la psicología educativa, a los chicos del semillero que incansablemente y con un compromiso y una alegría enorme nos han apoyado a llevar esas ideas a texto y que también nos han permitido volvernos interlocutores de su pensamiento y de su sentimiento para ponerlo en un texto. O sea, que invitarlos a que lean el texto, a que lo discutan, a que establezcan también un diálogo frente a lo que el texto propone y que se puedan poner en contacto con nosotros, porque la investigación es precisamente una socialización que lleva a mejorar lo que entendemos por la realidad y a generar nuevas formas de abordar. Muchas gracias, profe. Creo que ha sido muy interesante encontrar estos puntos en común. Uno, ese interés genuino que tenemos por de alguna manera aportar unas ideas para frenar un poco, si se quiere, o para enriquecer en la comprensión del fenómeno de la violencia y proponer algunas ideas para prevenir estos fenómenos de violencia en general, violencia por conflicto armado, violencia escolar, porque sabemos que un niño, una niña, un adolescente que aprende este tipo de conductas violentas y que dentro de su repertorio están esos aprendizajes, pues eso será lo que va a mostrar después, ¿cierto?, en sus interacciones con los otros. Le hemos dado esos elementos, pues esos serán los elementos. La estructura que podrá luego mostrar a los demás será la forma de actuar que ha aprendido basado en la violencia. Entonces es muy interesante ver cómo nos preocupa y hemos querido pues aportar, como decía, unas ideas, no sé, unas propuestas para que este fenómeno de la violencia pues ojalá disminuya en nuestro país. Y en segundo lugar, también el trabajo sobre las habilidades sociales, que muy interesante como también hemos encontrado que este tipo de conductas que se pueden además desarrollar, eso es interesante conocerlo, digamos que así no se estén en los niveles o de las formas que uno quisiera, sí se pueden desarrollar y ya muchos estudios lo han mostrado cómo con programas situados, contextualizados, podemos hacer un buen trabajo con este tipo de habilidades y podemos de esa manera entonces darle elementos a nuestros niños, niñas, jóvenes, adultos, para que puedan afrontar situaciones complejas, difíciles, y no solamente de violencia, sino también hablábamos del tema del confinamiento, que nos ha requerido a todos unas exigencias altas en todo sentido, acoplarnos a otras formas de relacionarnos, y también pues ha requerido que pongamos en escena otras formas de actuación. Agradecerles la invitación, por supuesto, a todos y a los colegas. Muchas gracias por todos sus aportes. Bueno, me uno a ese sentido de gratitud, tanto a Redbooks por facilitarnos este espacio, esta mesa temática de Juventud en Riesgo. Les agradecemos a ustedes, profesora Liliana Paola, profe Dolienid, profe Juan Manuel, por haber aceptado esta invitación.
queremos invitar a todas las personas que nos acompañaron en este espacio a participar de las demás actividades enmarcadas en la Feria Virtual del Libro Académico. Inició el pasado 21 de abril y se extiende hasta el 6 de mayo. En el marco de esta feria, la Universidad de Medellín y la Fundación Universitaria de los Libertadores presentarán más novedades de distintas áreas del conocimiento. Por tanto, los invitamos a revisar la programación y acompañarnos. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias por la invitación, por la gestión, Mayra, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, que estén bien.